Pues hermanos, sabemos que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de personas con una naturaleza caída, ¿verdad? Pecadores, en medio de una sociedad corrupta. Y todos sabemos, por experiencia propia, que la vida aquí en esta tierra no es color de rosa. Todo el que vive en este mundo sufre. En una medida o en otra medida, todos sufrimos tiempos difíciles, tiempos duros. Y ahí los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no está exento de esas cosas, ¿verdad? Jesús ya nos lo dijo, Jesús ya nos lo aseguró. En el mundo tendréis aflicción. Todos aquí, en esta sala, hemos pasado por tiempos difíciles. Todos aquí, quizá, algunos de los que estamos aquí, quizá en este momento estemos pasando por tiempos difíciles, pero no hay duda ninguna de que en el futuro todos pasaremos por pruebas, por dificultades, en diferentes grados y por diferentes motivos, por diferentes situaciones. Entonces, hermano, la pregunta no es si pasaremos o no pasaremos por pruebas, por tiempos difíciles, por tiempos duros, sino la pregunta es cuál va a ser nuestra actitud en medio de todas esas pruebas, en medio de esas dificultades. Hay quienes parecen que tienen una gran confianza en su fe hasta que ésta es sometida a prueba, hasta que ésta pasa por tiempos duros, por tiempos difíciles, por adversidades, por desengaños. Y es muy significativo la forma en la que una persona enfrenta la prueba, porque eso revelará el tipo de fe, la calidad de su fe, la naturaleza de su fe, si es una fe viva o es una fe muerta, si es una fe genuina o si es una fe imitación del chino, ¿no? Si es una fe falsa o es una fe salvadora. Jesús, en la parábola del sembrador, explicó que hubo un tipo de semilla que cayó sobre la piedra. Y Jesús dijo que estos son los que, habiendo oído la palabra de Dios, la reciben con mucho gozo. Dice, pero porque no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Sin embargo, hubo otro tipo de semilla, que es la que cayó en buena tierra. Y de estos dijo Jesús que estos son los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Esa es una palabra importante que vamos a estar viendo hoy. Si la fe de una persona es genuina, quedará probada durante los tiempos de aflicción, cualquiera que sea el carácter o el origen de la prueba. Pero una fe que solo es confiable cuando las cosas van bien, cuando todo va bien, no es una fe salvadora, no es una fe que valga. Vale menos que nada, porque cuando llega el momento duro, el momento difícil, nos decepcionará. Cuando echemos mano de esa fe, se fumará, no estará. Pero no solo eso, sino que además nos engaña porque nos hace pensar que vamos rumbo al cielo cuando no es así. Vamos rumbo a la perdición, rumbo al infierno. Cuando la fe no es más que una profesión de fe vacía, o cuando es solamente un puro sentimiento, solo es sentimentalismo, de que yo siento, y no está fundamentada, no está fundada en convicciones firmes, no está fundamentada en la verdad divina, no está fundamentada aquí en la palabra de Dios, cuando venga el fuego de la prueba, la consumirá como hojarasca, como paja seca y no quedará nada. Así que para ver este tema de las pruebas, hermanos, quiero que vayamos al capítulo 1 de Santiago, de la carta del apóstol Santiago, Santiago capítulo 1, y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 4, y luego saltaremos al versículo 12 también. Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4, y luego leeremos el 12. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales
sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos a ti la gloria y a ti la honra, Señor. Tú y solo tú mereces todo el honor y toda la gloria. Y eso es lo que queremos hacer ahora, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. A ti sea la alabanza, Señor. Háblanos en esta mañana. Edifica tu iglesia, Señor. Alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Fortalece nuestra fe en esta mañana. Salva, Señor, a aquellos que no te conocen, Dios mío. Haz tú la obra que cada uno de nosotros necesita. Muévete en medio de nosotros mientras tu palabra es predicada. Toma mi vida, Espíritu Santo, que yo hable tu palabra, que encuentres corazones, buena tierra en nuestros corazones para que esa palabra dé fruto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo primero que quiero que veamos es que Santiago no está diciendo aquí, hermanos míos, si os halláis en pruebas, él no está diciendo, puede ser que alguna vez estéis en pruebas, sino que lo que él está diciendo es, cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, es seguro que os vais a hallar en pruebas alguna vez. Las pruebas son inevitables, hermano. Debemos esperarlas como parte de nuestra vida. Constituyen el programa que Dios tiene para el creyente, para su pueblo. Y cuando hablamos de prueba, no vamos a estar refiriéndonos solo a las pruebas causadas por la persecución, el rechazo que tenemos como pueblo de Dios a causa del Evangelio, por identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Aunque aquí en el contexto de la carta de Santiago se refiere básicamente a eso. Eran hermanos nuestros que estaban sufriendo por causa de su fe, estaban siendo perseguidos por su fe. Pero Santiago nos habla aquí de diversas pruebas. Vemos ahí en el versículo 2 que dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, vendrán pruebas de muchas clases, de muchas formas, en muchas variedades, en diferentes grados, con diferentes matices. No, la prueba no es solo la persecución, la prueba también puede ser la aflicción que nos viene por la enfermedad, o la angustia que nos puede venir por la escasez económica, o por la pobreza, o la prueba por la atracción de las riquezas también, cuando hay abundancia. Puede ser la prueba por el sufrimiento de algún ser querido, puede ser la prueba por un accidente que hayamos tenido y nos deja incapacitados con un grado de minusvalía, etcétera, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, todo hijo de Dios va a ser probado. Siempre el pueblo de Dios ha tenido que soportar no solo la persecución, sino también dificultades, presiones, angustia, por el hecho de ser pueblo de Dios y por el hecho de vivir en este mundo caído. El mensaje de los apóstoles, al igual que el de Jesús, siempre fue claro, fue contundente, no se nos engañó, no se nos ha engañado. Dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro, dice, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es algo raro, no es algo extraño. Y nos dice aquí Santiago que las pruebas nos cercan. Esta es la idea del verbo halléis. Dice, cuando os halléis, ese verbo es caer en medio de algo, enfrentarse con algo, verse rodeado, verse cercado por las pruebas. Es una persona que está inmersa en una situación que quizás no se la ha buscado, una situación que de pronto se le viene encima sin desearlo y ahora se encuentra metido de lleno en ella. Así es el creyente en medio de las pruebas. Pero hemos de saber, hermanos, que detrás de cada prueba, permitiendo en nuestra vida cada prueba, está Dios. Allí está Dios mismo. Nuestro Dios, nuestro Padre está con nosotros. El Dios soberano,
el Dios que está en su trono, el Dios al que nada se le escapa de su mano. Él tiene sus planes, sus propósitos. Nada es casualidad, nada es el destino, nada es el azar, son sus planes. Él permite cosas en nuestra vida, esas pruebas, y tiene un propósito. Es la mano paternal de nuestro Padre que está trabajando en nosotros, que nos está moldeando. Así que en medio de la prueba hemos de considerar, hermanos, que Dios está obrando en nuestra vida. Dios está obrando. Si perdemos esto de vista, si perdemos de vista los propósitos que Dios tiene con el sufrimiento, nos desenfocamos, perdemos el norte. Hemos de recordarnos estas cosas, hemos de meditar esto, que el Señor nunca nos va a llamar a sufrir sin propósito para que no nos hundamos en medio de la prueba. Y como el propio nombre dice, prueba es porque se está probando algo, ¿verdad? Y aquí nos dice Santiago, el texto que hemos leído, que lo que prueba es nuestra fe, nuestra fe. A lo largo de toda la Biblia vemos esto, como la fe del creyente siempre tiene que ser puesta a prueba. Esas situaciones difíciles, esas situaciones dolorosas ponen a prueba nuestra fe. La examinan y dejan ver, revelan cuál es la verdadera naturaleza de nuestra fe. Esas pruebas ponen de manifiesto cuál es la calidad de nuestra fe, si hay una fe pura o no. Ya sea que la prueba sea un problema económico, una enfermedad física, como hemos dicho, o una desilusión, un temor. La actitud con la que enfrentemos esas pruebas va a ser determinante. Como el oro es purificado por el fuego, así la fe, ¿no? El fuego que purifica el oro es la prueba en nuestra vida que purifica la fe. Y no solo la purifica, sino que la fortalece. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, dice, en lo cual, es decir, en esa salvación, él está hablando los versículos antes de la salvación que Dios ha obrado en Cristo, dice, en lo cual, en esa salvación, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es perecedero y se prueba con el fuego. La fe es imperecedera y se prueba por medio de la prueba. Las dificultades refinan nuestra fe. El sufrimiento quema la impureza de toda nuestra fe para que quede una fe pura, una fe genuina. Además, hermanos, las aflicciones no solamente purifican nuestra fe, sino que hacen que crezca, hace que sea una fe más fuerte, una fe más robusta en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto, las pruebas llegarán, sí o sí. Sabemos que Dios está detrás de cada prueba. Dios está ahí en medio de la prueba, está con nosotros, a nuestro lado, y Él tiene un propósito. Él está probando nuestra fe, si es genuina, si es verdadera. Además está fortaleciéndola, haciéndonos crecer en fe, haciéndonos tener una fe más fuerte, más robusta. Ahora bien, ¿cuál ha de ser nuestra actitud frente a las pruebas? ¿Cómo vamos a afrontar los tiempos difíciles, los tiempos duros? Y lo que nos dice aquí Santiago es que las pruebas en nosotros han de producir paciencia. Paciencia. Ahora bien, ¿qué es la paciencia? ¿Qué quiere decir Santiago cuando él usa ahí esa palabra paciencia? Esta palabra en el griego, en el original, significa permanecer bajo presión. Es perseverar a pesar de la pesada carga que hay que llevar, la pesada carga que supone la prueba. La imagen es de alguien que está llevando una pesada carga y aunque a medida que avanza, la tarea se hace cada vez más difícil, más pesada, sin embargo esa persona no es vencido, esa persona no se deja vencer, sino que continúa y sigue a pesar de la presión, a pesar del peso, a pesar de la dificultad, sigue hasta la meta y llega al final.
Muy importante entender, hermanos, que esta paciencia, esta perseverancia, esta constancia no es resignación, no es resignación, no es un aguante pasivo del creyente, sino es una actitud activa, es una actitud positiva de mantenernos firmes, aún en medio del peso de la prueba. Es mostrar una fe perseverante, es permanecer constantes aún bajo el peso de todas las circunstancias difíciles que nos puedan venir en la vida. Santiago no nos está diciendo que nos quedemos inmutables, que nos quedemos indiferentes, aceptando de manera pasiva las circunstancias difíciles. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que nos mantengamos firmes, confiando en Dios, que nuestra fe no se tambalee y sigamos adelante, ahí hasta la meta. Hay personas que piensan que como no podemos evitar las circunstancias difíciles en esta vida, la angustia, pues dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos resignamos y ya está. Ellos dicen, bueno, ya está, que venga lo que tenga que venir. No nos queda otra, ¿no? Son frases que escuchamos. Esto es lo que hay y ya está. Aprietan los dientes y aguantan ahí con un espíritu resignado, pero eso no es lo que está hablando aquí Santiago. Porque como digo, la resignación es pasiva, pero la perseverancia es activa. La designación provoca derrota. Esto es lo que hay, pues ya está. Sin embargo, la perseverancia triunfa. El creyente que posee la virtud de la perseverancia se aferra a Dios en fe. Se aferra en fe a Dios y persiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Sigue en medio de la presión, sigue en medio del peso, pero sigue agarrado al Señor y sigue haciendo la voluntad de Dios. No se aleja del propósito de Dios para su vida. Sigue sirviendo al Señor en medio de la prueba. Sigue amándole, sigue obedeciéndole a pesar de la enfermedad y a pesar de todos los tiempos difíciles. Normalmente vemos que la impaciencia y la incredulidad van juntas. Aquel que no persevera, que no sigue constante, ese evidencia que no tiene fe. Sin embargo, la paciencia y la fe van juntos. Hebreos dice, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Ves? Fe en el Señor Jesucristo, una fe que persevera, que es paciente, que sigue, que avanza y al final hereda la promesa. Jesús lo dijo también, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La verdadera fe persevera hasta el fin. Así que aquellos que en medio del camino, en medio de las pruebas, no perseveran en la fe, podemos decir que no tienen fe, que no han creído, que no son salvos. Dice Primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían, ¿qué? Dice, permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque somos participantes de Cristo, dice el autor de Hebreos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Firme hasta el fin la confianza, la fe, hasta el final. Si no, nuestra fe será vana, no será genuina, pero hemos de continuar, hermanos, firmes en el Señor, sujetos a Él, agarrados a su palabra. Las pruebas prueban nuestra fe y la paciencia o esta perseverancia prueban que nuestra fe es genuina, es auténtica, es verdadera, hermanos. Así que me pregunto, ¿cuál es nuestra actitud frente a la prueba, a esos tiempos duros, esos tiempos difíciles? Cuando todo se nubla, hermanos, cuando la senda, el camino se difumina, te exhorto, hermanos, no bajes los brazos. Alaba a Dios ahí en medio de esa situación. Hermano mío, cuando el camino se estrecha, cuando vas por el valle de sombra de muerte, te animo, resiste, aguanta, persevera, sé constante, ten paciencia, sigue sirviendo al Señor, aún en el valle de sombra de muerte, sirve al Señor. Cuando las lágrimas son el pan del día a día, tu pan cotidiano, aférrate al Señor. Sigue creyendo en el Señor, sigue confiando en Él, sigue esperando en sus promesas.
agarra la palabra de Dios, las promesas de Dios y créela y aférrate a ellas y sigue adelante. ¿Es duro? Sí. ¿Es difícil? ¿Es muy difícil? Sí. Pero Dios está contigo. Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Dios está contigo en medio de la prueba. Él controla, Él es soberano. Él no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos resistir. Va a dar la salida. Él está con nosotros. Él no se le ha ido la situación de las manos. No. Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Y es por eso que te está haciendo pasar por esa prueba y por esa situación. Hermano mío, no te resignes. No digas, pues ya está, esto es lo que hay. Y no bajes los brazos. Lucha, pelea, avanza. Cogido, agarrado de la mano de tu Señor. Sigue avanzando. Corre la carrera que tienes por delante. Sigue alabándole, sigue obedeciéndole. Sigue sirviéndole en todo, aunque te cueste mucho. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano. Sin embargo, versículo 4 nos dice que la perseverancia no es la meta. El fin de la prueba no es la perseverancia. Es solo una etapa más, es solo un paso más en el camino. La meta es la madurez. La meta es llegar a ser como Jesús. Llegar a la perfección de Cristo. Y la constancia, esa perseverancia en la fe, ese es el medio ambiente ideal que Dios pone en nuestra vida para que se cultiven en nosotros esas virtudes que nos van a ir haciendo ser cada vez más como Cristo, como nuestro Señor. Nos dice aquí en el versículo 4 que la obra que lleva a cabo la paciencia es hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Perfectos. Esa palabra no significa una perfección moral, no significa que seamos impecables, no significa que ya no pecamos, que ya somos perfectos, no, eso no está diciendo ahí. La idea, el sentido de esta palabra es plenitud, hasta que alcancemos la plenitud o la madurez, es decir, alcanzar un estado en el que estemos plenamente capacitados para realizar una tarea. Capacitado, perfecto, significa ser capacitado de una manera plena para realizar una tarea. Y la otra palabra, cabales, dice para que seáis perfectos y cabales, esto significa completo en todas sus partes, algo que está entero, algo que no le falta ni una sola de las partes en las que está compuesto. Por eso sigue diciendo luego, sin que os falte cosa alguna. Esa es la idea de cabal. Estar capacitado para caminar hacia la perfección, para caminar hacia la santidad. Esa es la idea de lo que nos está diciendo aquí Santiago. Santiago establece aquí el principio general. No nos tenemos que conformar, hermanos, con una obra parcial. Hemos de seguir adelante hasta que la transformación por el Espíritu Santo en nuestra vida sea completa. Jesús dijo, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hemos de perseverar, hemos de mostrar esa paciencia, hermanos, hasta que nada nos falte, hasta que ninguna virtud necesaria esté en nuestra vida, que nos capacite para ir siendo cada vez más como Cristo, como nuestro Señor. A eso es lo que aspira cada creyente. Cada hijo de Dios aspira a ser como su Señor, a ser como Cristo. Y en ese camino de ir siendo cada día más como Cristo, pues necesitamos esa paciencia. Necesitamos las pruebas, necesitamos la paciencia, la perseverancia, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero hay ciertas actitudes, hay ciertas reacciones en nuestra vida ante las pruebas que pueden estorbar esta obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, esta obra transformadora de Dios. Hay ciertas actitudes que pueden impedir que la obra sea completada en nosotros y Santiago en los versículos siguientes menciona alguna de ellas en las que no vamos a entrar. Pero por ejemplo el versículo 5 nos habla de la falta de sabiduría.
Y dice pues que se la pidamos a Dios. Nos habla de un corazón de doble ánimo o un corazón dividido, ¿no? Que no es corazón entero para el Señor. Nos habla también de las distracciones que el materialismo puede traer a nuestras vidas, ya sea pobreza o sea riqueza. Trata Santiago las dos, tanto la pobreza como la riqueza, ahí en los versículos del 9 al 11. Pero entonces podemos estorbar la obra de Dios en nuestra vida por tener una mala actitud ante los sufrimientos, ante las pruebas. Y debemos, hermanos, debemos aprovechar las pruebas. Debemos aprovechar esas circunstancias que Dios permite en nuestra vida, sin oponernos a ellas, sin hundirnos, sin amargarnos, sino aprovecharlas porque Dios está obrando su perfecto plan en nuestras vidas. En medio de la prueba tenemos que imponernos, hermanos, cierta mentalidad, ¿no? Armar bien nuestra mente, nuestra manera de pensar, abrir los ojos de la fe y mirar más allá de las circunstancias, mirar más allá de lo inmediato, mirar que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios en su providencia está obrando en nosotros todas las cosas para nuestro bien, para el bien de los que le aman, para el bien de los que son llamados conforme a su propósito. Las pruebas en la vida del creyente, hermanos, son como esos hilos de muchos colores por los que están formados los tapices. ¿Habéis visto un tapiz o una alfombra por detrás, por la parte de atrás? Es feo, es muy feo, no se ve nada más que un montón de hilos enreados allí, todo enmarañado, no se distingue nada y es algo muy feo. Pero si tú le das la vuelta, el tapiz, el dibujo aparece perfecto, cada color en su lugar, algo bello, una estampa hermosa. Así son las pruebas en nuestra vida. Nosotros vemos las pruebas, nosotros vemos el lado del revés, todo enmarañado en nuestra vida, nada más que pruebas, dolor, enfermedad, pero Dios está obrando, Dios está tejiendo en tu vida ese tapiz precioso y glorioso, y el resultado final será algo precioso y hermoso para la gloria de Dios. Dios está obrando en nuestra vida por medio de esas pruebas, por medio de esas dificultades que hay, hermano. Así que pregunto, hermano, ¿estás madurando? ¿Estamos madurando? ¿Estás creciendo hacia la perfección, hacia la madurez? A medida que pasan los años en tu vida, las pruebas te van cuajando, te van haciendo más maduro en el Señor. ¿Estás dejando que la paciencia haga su obra? ¿Estás siendo constante? ¿Estás perseverando en medio de ella? ¿O te estás llenando de amargura, de odio y de rencor contra otros, contra Dios? Las pruebas nos pueden amargar la vida. Si la enfrentamos con la mala actitud, con la actitud que no trae gloria al Señor, nos pueden hundir, nos pueden amargar contra Dios y contra los que están alrededor nuestra. Permite que Dios te moldee a la imagen de Cristo. Deja que el Espíritu forme en ti el carácter de Cristo. No estorbes la obra de Dios en tu vida. No eches a perder lo que el Espíritu Santo está obrando en ti a través de esa situación difícil, a través de esa enfermedad, a través de esa situación económica que el Señor ha permitido en tu vida. No te opongas al trato que Dios está queriendo tener contigo en medio de ese dolor. No te hundas ni te vengas abajo a causa de ese contratiempo que ha venido en tu vida. No dejes que esa circunstancia que te está sobrepasando te hunda en la amargura y en la desesperación. Entiende que ahí, en medio de todo eso, está la mano de Dios. Ese es el ambiente, el medio ambiente correcto, apropiado, en el que el Espíritu Santo está obrando y está forjando en ti el carácter de Cristo, hermano. Así que hasta aquí hemos visto que las pruebas son inevitables, ¿verdad? Inevitables. Dios las usa para sus propósitos, para probar nuestra fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Hemos visto cómo Dios usa la prueba para desarrollar en nosotros la paciencia, esa perseverancia, esa constancia que nos lleva a la plenitud, que nos lleva a la madurez, que nos lleva a ir ejercitando
en nosotros esas virtudes que nos van a hacer ser más como Cristo, a parecernos más a nuestro Señor. Y es por eso, hermano, que el cristiano ve, mira y evalúa las pruebas de una manera distinta al que no cree, al que no tiene esperanza. Y es por eso, hermano, que el creyente puede y debe y tiene que gozarse en medio de las pruebas. Como nos dicen ahí el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 12 nos dice que hay bienaventuranza, que el varón que está perseverando en medio de la prueba, el que soporta la prueba, ese es feliz, ese es dichoso, ese es bienaventurado. El Hijo de Dios tiene las pruebas en alta estima. Las tribulaciones, bien entendidas, no deben ser motivo de desesperación y angustia, sino motivo de gozo, hermano. La actitud con la que debemos enfrentar las pruebas ha de ser el gozo. Santiago nos dice que hemos de tenerlas por sumo gozo, por un gozo sin mezcla, un gozo puro, genuino, total, un gozo completo. Es esa plenitud de gozo que el Señor da a sus hijos cuando soportan con paciencia las pruebas, cuando en medio de las pruebas confían en Él. El Señor da ese gozo perfecto, completo, que no se puede explicar de una manera humana. Porque las pruebas, hermanos, de manera natural, no son motivo de gozo, sin duda alguna. Las pruebas no nos traen de manera natural ese gozo y esa alegría. A lo que Santiago nos llama es que en medio de esa prueba, en lugar de tristeza, en nuestro corazón se asiente el gozo. Que esas pruebas no nos impidan gozarnos al ver, como ya hemos dicho, todo lo que Dios está obrando en nosotros a pesar de esa prueba. Tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas. Esa es la idea, como hemos dicho antes. Las pruebas nos rodean, nos cercan. Y es posible, hermanos, conocer el gozo en medio de esas pruebas que nos cercan, porque sabemos que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito divino. Fijaros cómo enfrentaron los primeros discípulos, los apóstoles, cómo enfrentaron la persecución. En el libro de los Hechos se nos dice de Pedro y de Juan. Dice, después de azotarlos, eso no es que me duele el dedo pequeño del pie, ¿no? Les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio llorando y preguntándole a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Encima que te servimos y encima que estamos aquí dando nuestra vida por ti, encima nos azotan y encima nos amenazan para que no hablemos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No es lo que dice, sorprendentemente. Estaban llenos del Espíritu Santo y dice que salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos. Esto es algo sobrenatural. Esto es un milagro. Esto es algo que hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Que en medio de la situación más difícil y más dura hay gozo que no se explica humanamente. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Habían sido tenidos por dignos de padecer por causa de Jesús y eso les daba gozo. Oh Señor, hemos sufrido por ti, por predicar tu evangelio. ¡Qué alegría! Y Pablo y Silas en Filipos, ¿recordáis? Aquí dice que después de haberles azotado mucho, no solo azotado, sino azotado mucho, encima los echaron en la cárcel y encima los echaron en el calabozo de más adentro y encima les aseguraron los pies con el cepo. Dice, pero a medianoche gritaban,
a Dios diciéndole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Dice eso la palabra del Señor, no dice eso. Dice que orando cantaban himnos a Dios. ¡Wow! Impresionante. Ese es el gozo que Dios trae en medio de estas situaciones difíciles. ¿Eran masoquistas? No. ¿Disfrutaban de la persecución? No. ¿Disfrutaban de las pruebas? No. No te estoy llamando ni a que seas masoquista, ni a que disfrutes las pruebas. Pero se regocijaban porque en medio del sufrimiento ellos se identificaban con su Señor. Soy tuyo, Señor. En medio de la prueba sigo confiando en ti. Se identificaban con su Señor, pero no solo eso, sino que además se alegraban porque sabían que Dios estaba obrando a través de la aflicción. Ellos estaban formando a Cristo en sus vidas. A través de la aflicción estaban santificándolos, haciéndolos más como Jesús. Y eso debe traer gozo. Esa es nuestra mayor aspiración, ser como Jesús, ser como Él. Y si las pruebas, el dolor, el sufrimiento me hacen más como Jesús, yo puedo disfrutar, yo puedo tener ese gozo interno, esa alegría, aún en medio del llanto, del dolor y del sufrimiento. Veían el sufrimiento como instrumento poderoso en las manos de Dios, en las manos de un Padre amante, que nunca nos hace sufrir de balde. Dios no nos hace sufrir sin motivo, sin un fin, sin un propósito, sino que es siempre para nuestro bien. Es siempre para nuestro bien, para lo provechoso, para que participemos de su santidad, para que seamos como Él. Y aquí nos da Santiago una orden, nos dice, tened por sumo gozo. Es un imperativo, hermano. Es una orden, porque el gozo no es la respuesta natural, ¿no? La respuesta natural es eso, quejarse, decir por qué, Señor, resentirse en medio de la prueba. Pero nos dice, tened. Hay una orden aquí, nos exhorta a considerar cómo estas pruebas redundan para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Porque la gente nos va a ver en medio de las pruebas y va a glorificar a Dios cuando vea la manera en la que un hijo de Dios enfrenta la prueba, enfrenta los momentos difíciles con un gozo interno, no con resignación. Y esto trae gloria a nuestro Señor. Las pruebas, hermanos, no las consideremos como una intrusa. Podemos recibir las pruebas como amigas. Mirémoslas así, como amigas. Como José. ¿Recordáis José? José sufrió y mucho, ¿no? Su hermano lo quisieron matar, fue vendido luego a Egipto. Allí lanzan calumnias contra él, lo meten en la cárcel. Bueno, sufrió un montón. Y cuando él se vuelve a encontrar con sus hermanos, y él era segundo después de Faraón, los hermanos pensaban, este nos mata, este nos quita de en medio, con toda la que le hemos hecho, ¿no? Sin embargo, José dice, vosotros pensasteis en hacerme mal, en hacer un mal, pero Dios ha encaminado todo esto para bien. ¡Oh, qué hombre de fe! Dios ha encaminado todas estas pruebas, todo este sufrimiento, Dios lo ha encaminado para bien. Piensa eso en medio de las pruebas, Dios va a encaminarlo todo para bien y gózate, hermano, en medio de la prueba, porque Dios está obrando para bien. En vez de quejarnos, gloriémonos, como dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Podemos decir, oh, Pablo, qué masoquista eres. No gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Dice, sabiendo. Porque hay cosas que el creyente sabe en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Las tenemos por gloria porque sabemos que la tribulación produce paciencia, como dice Santiago. Es decir, perseverancia, constancia. Y la paciencia prueba, es decir, la paciencia da como resultado un carácter probado, un carácter que ha pasado la prueba. Y esa prueba, ese carácter probado produce esperanza, la esperanza de que un día el Señor vendrá y estaremos con Él. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y el versículo 12 nos dice, bienaventurado, dichoso. Esto es Macarios, bienaventurado, feliz, dichoso. Y esto no es una felicidad así tonta, superficial. No está hablando de eso. Es más que la simple felicidad de tener una vida color de rosa, de una vida sin preocupaciones, con poquitos conflictos, con poquitos problemas. No.
Bienaventurado expresa el gozo interno que una persona experimenta aún por encima de las circunstancias difíciles, aún más allá de cualquier problema, de cualquier prueba que haya en tu vida. La persona bienaventurada es aquella que encuentra su felicidad plena en Dios. Soy feliz en Dios. Estoy sufriendo un montón, sí. Hay prueba, hay dificultad, sí, pero mi gozo y mi alegría es Dios. Él me satisface y estoy pleno en Él. Puede que seas pobre o humilde, puede que estés pasando hambre o ser perseguido, pero ese hombre es feliz en Dios. Ese hombre ha encontrado en Dios la felicidad suprema en medio de las pruebas. Puede estar sujeto a un montón de conflictos, a sufrimientos, a dificultades, a aflicciones, pero es feliz en Dios. Es feliz en Dios. En medio de las pruebas, hermanos, nuestras emociones pueden a veces traicionarnos. Las emociones fluctúan y hay días que nos podemos sentir mejor y otras peor. Pero podemos tener ese gozo interno a pesar de las circunstancias porque sabemos que vamos en el buen camino, que Dios está obrando en nosotros, que Dios está moldeándonos a la imagen de Cristo. Y la bienaventuranza no es por el simple hecho también de sufrir, ¿no? El simple sufrimiento no te hace dichoso, no te hace ese gozo, sino aquellos que la han soportado, aquellos que con paciencia han perseverado. Son aquellos que han sufrido con paciencia, sin ceder, sin darse por vencidos. Es decir, los que aprueban la prueba, esos son los bienaventurados. No es suficiente con pasarla, la prueba, sino con aprobarla. Con pasarla perseverando, creyendo, aferrados al Señor, sirviéndole, amándole, obedeciéndole. El que pasa la prueba, sí, ese es bienaventurado, ese es dichoso, ese es feliz. Hermano mío, ¿te estás gozando en la prueba? No digo que estés todo el día jaja, jiji, a carcajada limpia. Eso sería algo incongruente. No digo que estés todo el día con esa sonrisa tonta, ¿no?, en la cara, aunque estás pasándolo mal. Te estoy hablando de ese gozo interno que el Hijo de Dios experimenta, porque sabe que Dios está obrando, porque sabe que Dios está con él, que Dios está usando todo eso para nuestro bien y para su gloria. Gózate en medio de la prueba, hermano mío. No dejes que la desesperación y la angustia te roben el gozo. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo, con esa prueba. Gózate en el hecho de que Él te está perfeccionando, te está llevando a la madurez, a la perfección, para que no te falte ni una sola cosa. Gózate porque Dios es bueno. Confía en sus promesas. Gózate en ellas. Él lo encaminará todo para su bien. Gózate por encima de las circunstancias. Gózate en Dios mismo. Medita en su persona. Medita en Dios. Medita en su amor. Medita en su bondad. Él es bueno. Medita en su gracia. Él no nos ha dado conforme lo que merecemos. Medita en su perfección y encuentra ahí el gozo en Dios. Dios es la fuente del gozo, no las circunstancias que me rodean. Que tu gozo no sea porque todo me va bien, que tu gozo esté en Dios. Te vaya bien o no te vaya bien, estés en la prueba o no estés en la prueba. Ora, busca a Dios en oración, en dependencia total de Él. Deja que las Escrituras den forma a tu gozo. No las circunstancias, sino las verdades que hay aquí, las promesas que Dios ha dicho para su pueblo. Que eso sea lo que moldee tu gozo. Y sigue diciendo ahí en el versículo 12, ahora mira hacia el futuro, Santiago. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El creyente perseverante puede descansar en el hecho de que por mucho sufrimiento que tenga aquí en esta vida, y aunque aquí en esta vida
nunca esté en una situación ideal de bienestar, pero sabemos que en el futuro nos espera la corona de la vida. La razón para la felicidad en medio de la prueba es la recompensa. Hemos de mirar más allá. Hay gozo porque el Señor está haciendo cosas en nosotros, tiene propósito, ¿no? Está haciéndonos perseverar, está perfeccionándonos, haciéndonos como Cristo. Pero podemos gozarnos también levantando la mirada aún más allá, en el premio, en la recompensa. No es felicidad por causa del sufrimiento, sino es un gozo que viene tras el sufrimiento. Y cuando habla aquí de esta corona es esa guirnalda de laurel con los que se coronaba, ¿verdad?, a los deportistas antiguamente en los juegos, en las pruebas deportivas. Pablo nos habla de esto, ¿no? Dice, en el estadio todos corren para recibir una corona corruptible, ¿no? La corona de laurel era corruptible, se ponía marchita, ¿no? Y al final se podría y se ponía y moría. Pero nosotros, dice, vamos a recibir una corona incorruptible, que no se pasa, que no se pone pocha, que no se muere. Dice también, me está guardada, a Timoteo le dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y Pedro dice que recibiremos la corona incorruptible de gloria, hermano. La vida del cristiano es una carrera en la que tenemos que esforzarnos y disciplinarnos. Una carrera, Santiago la presenta aquí como una carrera de obstáculos, llena de pruebas. Pero que el cristiano perseverante, que por la fe se aferra al Señor, va superando una prueba, un obstáculo, otro obstáculo y llegará a la meta. Lo que debe animarnos en el camino, hermano, es el final, que nos espera el premio, esa corona de vida que el Señor nos dará. Esa corona es la vida eterna, es esa vida abundante, es la vida vivida en la presencia, en la inmediata presencia del Señor. Es esa comunión con el Señor que experimentaremos por siempre y para siempre. Esa vida eterna no solo es una vida sin fin, que no tendrá fin, sino es una calidad de vida. Es una calidad de vida. Y esa vida la comenzamos a experimentar ya aquí. El que ha nacido de nuevo, el que ha creído en el Señor, ya está experimentando la vida eterna aquí. Solo que es solamente un regusto, es poquita cosa. Pero aún aquí estamos ya experimentando esa vida eterna, pero la disfrutaremos de una manera plena, de una manera total, cuando el Señor venga, cuando estemos con Él por la eternidad, en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva que el Señor nos dará cuando Él venga. Sé fiel hasta la muerte, le dice Jesús a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, de si persevera, y si yo te daré la corona de la vida. ¿Y quiénes son los que recibirán esta corona de vida? Por un lado, son, como ya hemos dicho, los que han soportado las pruebas, los que han aprobado las pruebas, los que la pasan con paciencia, ¿no?, con perseverancia. Pero por otro lado, aquí nos dice en el versículo 12 que son los que aman a Dios. Dice, los que le aman. El Señor le dará esta corona a los que le aman. Porque los que soportan la prueba, los que salen aprobados de la prueba, hermanos, son los que aman al Señor. Porque si ama al Señor, es que es posible perseverar en medio de la prueba. Es posible resistir y aprobar la prueba. El que no ama al Señor pasará la prueba, pero no la aprobará. No le será de beneficio, no crecerá en paciencia, no crecerá en conformidad a Cristo. Santiago podría haber dicho que el Señor le dará esta corona a los que creen en Él, o a los que confían, a los que le obedecen. Podía haber dicho eso perfectamente, pero él dice a los que le aman, porque el amor es el estándar más alto. El amor es la prueba más alta, es la prueba definitiva. Porque yo puedo obedecer sin amar. Yo puedo obedecer sin amar, porque me interesa, porque me conviene, pero no estoy amando. Pero lo que no puedo hacer es amar y no obedecer. El que ama, obedece. El que ama, sirve. El que ama, cree. El que ama, se entrega por completo.
Así que la manera correcta de saber si alguien tiene fe es examinar su amor. ¿Qué ama esa persona? ¿Qué ama? Porque aquello que ama es aquello en lo que está poniendo su fe. Nos dice Gálatas que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Santiago asocia aquí la perseverancia fiel del que soporta la prueba con un verdadero amor por Dios. La perseverancia es una de las evidencias más seguras de los que aman a Dios. Si amas a Dios, por muy duras, por muy difíciles que sean las pruebas, vas a perseverar. Vas a perseverar, seguir confiando en el Señor, seguir constante. Porque es posible soportar las aflicciones sin amar a Dios, pero, como hemos dicho, no aprobarlas, no las aprobarás. Los estoicos, en la antigüedad, se caracterizaban por esto. Ellos aceptaban el sufrimiento de una manera impasible. Ellos decían que la enfermedad, el dolor, las pruebas, los momentos difíciles, a ellos no les afectaban, no dejaban que eso afectase a su vida. Y quizá hoy en día es posible encontrar a gente así, que en medio de grandes sufrimientos los aguantan con filosofía, con resignación, pero eso no es aprobar la prueba, hermano. La clave es el amor. Amar a Dios. El amor por Dios, esa es la fuerza motriz que lleva al creyente a resistir, a soportar con paciencia, con constancia, con perseverancia todas las pruebas, todos los reveses de la vida y así superar la prueba y así salir aprobado en medio de la prueba. Así que examinemos nuestra vida, hermanos. ¿Amas a Dios? ¿Estás creyendo de verdad en Dios? En medio de la prueba, ¿estás confiando en Dios? ¿Estás esperando en Él? ¿Estás perseverando en medio de esta situación dura, difícil y dolorosa? Porque si no es así, es porque no amas a Dios. No hay amor por Dios. No te engañes. Quizás estás esforzándote por obedecer, por hacer cosas, por venir a la iglesia, Pero el amor es la prueba final. El amor ha de verse. El amor ha de evidenciarse en un perseverar en medio de las pruebas. Claro, esto no es blanco y negro, ¿no? Hay quien tiene una fe un poquito más débil quizás y persevera. Muy débil, pero persevera. Hay otros con una fe robusta y van ahí a través de la prueba. ¡Wow! ¿No? Esto no es o todo o nada. Pero hay un perseverar, un seguir agarrado al Señor en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Ha de verse ese amor por el Señor, ha de evidenciarse ese amor por el Señor en perseverar en medio de la prueba. Si no es así, ven al Señor Jesucristo, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, confía en Él, entrégale tu vida al Señor y podrás perseverar en medio de la prueba, podrás experimentar ese gozo que hay, ese gozo que el Hijo de Dios experimenta aún en tiempos difíciles. Y hermano mío, tú que si amas a Dios, levanta tu mirada más allá de esta vida. Levanta tu mirada a esa corona de vida, a la recompensa futura que el Señor nos dará, a ese premio, a esa corona de gloria que ya estamos disfrutando, pero que disfrutaremos de manera plena, de manera total, por siempre, al lado de nuestro Señor cuando Él regrese. Hermano mío, sé fiel hasta la muerte, persevera. El premio es seguro, el premio es maravilloso, el premio es precioso. Persevera. Y ya para concluir, quisiera terminar con nuestro ejemplo supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió la cruz. Él cargó con todos nuestros pecados. Esa fue la mayor de las pruebas. La mayor de las pruebas. Ninguno de nosotros pasará por una prueba tan grande como la que Él pasó. Y Él no lo merecía. Él sí que no merecía ese sufrimiento. Todo ese sufrimiento, no solo el sufrimiento de la cruz, sino todo el sufrimiento que Él tuvo a lo largo de toda su vida por vivir en medio de un mundo pecador, caído, lleno de enfermedad, de frustración. Sin embargo, Él perseveró, hermano, Él fue paciente. Él fue a la cruz a morir en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros fuésemos perdonados. Él pasó la prueba perseverando, obedeciendo a Dios, amando a Dios, siendo constante, no diciéndole a Dios por qué, no echándole a Dios en cara, no
no la pasó con resignación, sino con perseverancia. Él la pasó con gozo. Él se gozó viendo el resultado de su sufrimiento, el fruto de la aflicción de su alma. Él lo vio y se gozó. Él miró más allá. Él se gozó al ver la salvación de un pueblo. Él se gozó al ver la salvación de aquellos que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Cristo sí aprobó la prueba. Él pasó la prueba. Él amaba al Padre de una manera perfecta, perfecta. Por eso su oración fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él sufrió. Y no era masoquista, no quería sufrir. Por eso dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía su amor por Dios, su amor por el Padre era mayor que cualquier otro sufrimiento por el que él tenía que pasar y que enfrentar. Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Él fue aprobado por el Padre. Lo levantó de entre los muertos. Aprobó la prueba, recibió la corona. Fue coronado a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado allí a la diestra del trono de Dios, coronado en majestad. Y un día regresará a por su pueblo, a por su iglesia, a por los que creen en Él, a por los que le obedecen, a por los que le aman. ¿Crees esto? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Él cargó con ellos allí. Sufrió la culpa, el castigo que tu pecado merecía. Cree en el Señor Jesucristo. Y hermano mío, ya un último versículo. Vamos a orar. Que tanto ánimo me da a mí también. Espero que a ti también. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, tengo por cierto, seguro, hermano, seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pon en una balanza las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que un día tendremos. No hay color, no hay lugar. Gózate, mira más allá en medio de la prueba. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos trae aliento, Señor. Tu palabra que también nos confronta, Señor. A veces duele y nos hiere, pero tú nos hieres para hacernos bien, para sanarnos, para que experimentemos mayor gozo, mayor alegría, Señor. Gracias por tu palabra. Oh Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Espíritu Santo, aplica tu palabra en esta mañana a cada corazón, Señor. Aquel hermano mío, Señor, que está sufriendo, que está en medio de la prueba, Señor. Espíritu Santo, tráele a la mente, recuérdale, Señor, las promesas que hay en tu palabra. Recuérdale quién es Él en ti, lo que tú has hecho por Él. Tráele ese gozo en medio de ese tiempo difícil, que pueda gozarse en ti, en quién eres tú, en lo que tú has hecho, que pueda gozarse mirando al futuro también, levantando la mirada hacia el premio, hacia la recompensa, hacia esa corona que tú nos darás, Señor. Fortalece, Señor, al hermano que está débil. Fortalécelo, dale vigor. Atráelo, Señor, a tu palabra, a tus promesas, Señor. Oh, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.